Bueno, comenzamos ahora el desarrollo de las actividades prácticas para poder aplicar todo lo que venimos hablando en la teoría. Algo que les tiene que quedar muy claro es cuáles son las diferentes etapas del proceso contable. Tenemos tres etapas fundamentales: la captación de datos, el procesamiento de datos y la emisión de la información procesada. En la captación de datos, que son las entradas al sistema contable, tenemos obviamente la documentación respaldatoria de hechos y operaciones. Ahí, en esta primera instancia, tenemos que identificar, analizar e interpretar toda esa documentación respaldatoria de esos hechos y operaciones y determinar el impacto patrimonial de los hechos y operaciones que respaldan. Luego sigue la instancia de procesamiento de datos y ahí es donde comenzamos a aplicar o a utilizar los instrumentos de la contabilidad como las cuentas contables y los registros. Entonces, en primer lugar, clasificamos y agrupamos todos los elementos homogéneos para elegir las cuentas que vamos a utilizar para la registración de las operaciones. Efectuamos los registros, determinamos los saldos y también el almacenamiento de la información y el archivo de la documentación respaldatoria. También en este procesamiento de datos llevamos adelante el control patrimonial y determinación de ajustes. ¿Cómo? Por comparación con recuentos físicos. ¿Recuerdan los controles que tiene que hacer la contabilidad? Bueno, por comparación con recuentos físicos y con información obtenida de terceros, ¿sí? Los famosos inventarios. Y también, cosa fundamental, que van a tener que tener presente. Por ahora solo presente, porque más adelante iremos viendo todos estos temas. Aplicación de criterios de medición, evaluación y determinación de la registración de ajustes, de todos los ajustes necesarios. Siempre conforme a las normas contables, legales y profesionales vigentes. Todo esto ¿para qué? El sistema contable tiene como fin último la emisión de la información de los informes contables, ¿sí? Esos informes contables pueden ser informes de gestión, estados contables e informes especiales solicitados por terceros. Estos informes tienen también que cumplir con las normas contables, legales y profesionales vigentes y se elaboran en términos cuantitativos. También representan hechos del pasado, del presente y del futuro. Entonces, ahí hablamos de estados contables, hablamos de cash flow y hablamos de informes en general que permitan saber la situación patrimonial, la situación económica y la situación financiera del ente. Comenzamos con el primer ejercicio que tenemos en la guía práctica. En el ejercicio 1 tenemos que identificar la documentación respaldatoria con impacto patrimonial. Teniendo en cuenta los hechos y operaciones que se enuncian a continuación, debemos identificar la documentación respaldatoria correspondiente. Para llevar adelante el ejercicio, la cátedra luego les va a proporcionar otro material bibliográfico sobre el detalle de cada una de las diferentes documentaciones que intervienen en el proceso contable. Pero esto ya viene, seguramente todos vienen con los conceptos bien aprendidos de la materia anterior, que es los sistemas contables 1. Entonces, en el hecho de operación tenemos ventas de mercaderías al contado. ¿Cuál es la documentación respaldatoria? La factura, que es un formulario o una documentación emitida por la entidad, ¿sí? La factura que nos va a quedar el comprobante duplicado, ¿sí? En la entidad va a quedar el comprobante duplicado. Algo muy importante que tienen que tener presente es que cuando vayan a trabajar en una entidad o reciban como contadores la documentación de sus clientes, nunca van a tener ningún enunciado en ningún lado, simplemente van a tener que saber interpretar la documentación que tienen enfrente y saber definir qué operación está respaldando. En el segundo caso, el planteo dice: se recibe en devolución mercaderías vendidas. Se le acredita al cliente el importe en cuenta corriente. Entonces, previamente vendimos mercaderías a un cliente que finalmente nos devuelve por alguna causa.
cómo se registra esa operación o cuál es la documentación que avala o que respalda esa devolución, la nota de crédito duplicado, porque la entidad que recibe los bienes nuevamente tiene que emitir una nota de crédito reflejando tal circunstancia. La siguiente operación: se documenta una deuda con un acreedor. Bueno, evidentemente teníamos una deuda con un acreedor, no era por una deuda por adquisiciones de otras cosas que no son mercaderías. Documentamos y el respaldo de esta operación es el pagaré firmado por la entidad. Se paga en efectivo a proveedores. ¿Cuál va a ser el comprobante que respalde el pago? Va a ser el recibo original, emitido ¿por quién? Por el proveedor. Y es original del proveedor, recuerden. Se deposita un cheque de terceros en una cuenta corriente bancaria. ¿Cuáles van a ser las documentaciones que respalden esta situación? Por un lado, la nota de crédito o boleta de depósito, ¿sí? También la siguiente operación es: se envían mercaderías a un cliente. Se envían mercaderías a un cliente. ¿Cuál va a ser la documentación respaldatoria? Por un lado, el remito y también la factura por duplicado. ¿Por qué? Ya hay una tradición. Está por un lado el remito que respalda la tradición o la entrega de las mercaderías y la factura que refleja la operación de venta. Se entrega efectivo a proveedores para asegurar la futura entrega de mercaderías. Entonces hay un anticipo, ¿sí? A proveedores. Bien, ¿cuál va a ser la documentación? El recibo original de ese pago. Entonces, ¿quién emite ese recibo? El proveedor. Se acuerda con un tercero el alquiler de un local comercial. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Con el contrato de locación que acuerdan las partes por ese alquiler. Se cobra en efectivo a un cliente. ¿Cuál es la documentación respaldatoria? Va a ser el recibo duplicado. ¿Por qué duplicado? Porque es una cobranza y quien emite, en este caso el comprobante, es la entidad. Siempre nosotros tenemos que analizar la situación como que estuviéramos en la entidad específica. Se recibe efectivo de un cliente para asegurar la futura entrega de mercaderías. Se recibe efectivo, en este caso, de un cliente. Por lo tanto, ¿cómo se refleja esta operación? Con la emisión de un recibo, porque es una cobranza. Y el recibo que vamos a encontrar en nuestro sistema contable es el duplicado, ¿sí? Se devuelven mercaderías. Acá hay otra operación distinta. El otro día, en la anterior operación, habíamos recibido devolución de clientes. Ahora devolvemos a proveedores mercaderías. ¿Qué documentación respalda esta situación? Una nota de crédito, pero original, ¿sí? Entonces, ¿quién emitió la nota de crédito? El proveedor. Se solicita a un proveedor el envío de mercaderías conforme a determinadas características. Y bueno, acá nos vamos a encontrar con documentación que es remitida por la entidad, consistentes en nota de pedido y orden de compra, pero sin embargo no generan ningún tipo de impacto patrimonial, simplemente son documentaciones que respaldan eso, la solicitud al proveedor del envío de mercaderías. El banco con el cual se opera envía información sobre saldos en cuenta corriente al cierre del periodo mensual. ¿Cuál es la documentación? ¿Cómo los bancos envían información sobre los saldos en la cuenta corriente? A través de los resúmenes bancarios o extractos bancarios. Hoy por hoy se hace a través de los distintos medios electrónicos y son muy importantes los resúmenes bancarios porque permiten llevar adelante la conciliación bancaria, es decir,
conciliar los saldos de las cuentas contables, de los registros contables con la información que tiene el banco, y seguramente de esa conciliación surtirán ajustes que deberán realizarse o que se verán reflejados con asientos contables de ajuste. Se cobra un documento entregado con anterioridad por un cliente. Entonces, el cliente documentó su operación y por lo tanto nos firmó un pagaré, lo cobramos y por lo tanto el comprobante de esa cobranza es un recibo y va a ser, como es emitido por la entidad, es el recibo duplicado con el que nos vamos a encontrar. Un comprobante emitido por la entidad con los datos de la entidad y va a ser el duplicado. El original siempre se entrega al tercero. Se obtienen bonificaciones sobre el precio de mercaderías adquiridas con anterioridad y en este caso, si hay bonificaciones y restan el importe total de lo pagado, o sea, lo comprado, del precio que se pagó en las mercaderías, entonces vamos a encontrar una nota de crédito. Esa nota de crédito es original porque es emitida por nuestro proveedor o por el proveedor y obviamente en esa nota de crédito va a figurar el concepto pertinente. Pero es sustancial e importante que sepan estudiar e interpretar cada documentación respaldatoria porque cada una representa una operación que debe ser leída o que tiene que tener la adecuada lectura para su correspondiente registración.